Buenos días. Continuamos con las sesiones de informe mixto, escrito y oral ante la sala de reconocimiento en el caso 001. Buenos días a todos y todas los asistentes. La sala de reconocimiento de verdad, responsabilidad y determinación de los hechos y conductas quiere saludar especialmente a los familiares de los 11 diputados del Valle que presentan informe mixto, escrito y oral ante esta sala. Fabiola Perdomo Estrada, esposa de Juan Carlos Narváez. Natalí Varela García, sobrina de Rufino Varela. Diana Milena Echeverry Gómez, hija de Ramiro Echeverry. Luz Ángela Zapata Pérez, sobrina de Edinson Pérez Núñez. Diego Quintero, hermano de Alberto Quintero Herrera. John Jairo Hoyos, hijo de Jairo Javier Hoyos Salcedo. Ángela Giraldo, hermana de Francisco Giraldo. Diana Carolina Charri Sánchez, hija de Carlos Charri. Diego Barragón, hijo de Carlos Alberto Barragán. Juliana Andrea Orozco Jaramillo, hija de Nacianceno Orozco. Sebastián Arismendi, hijo de Héctor Fabio Arismendi. Damos un saludo a los otros familiares y acompañantes que están hoy en la sala. El propósito de esta sesión es desarrollar un espacio que facilite la participación de las víctimas dentro del caso 001 que adelanta la sala de reconocimiento a partir del informe número 2 entregado por la Fiscalía General de la Nación denominado por esta entidad Retención Ilegal de Personas por parte de la FARC-EP. La sala de reconocimiento abocó el conocimiento de este caso el 4 de julio del presente año. El 13 de julio le notificó a 31 miembros del Estado Mayor de la antigua guerrilla de la FARC-EP el inicio del caso. La sala les dio traslado de los informes y demás insumos de información en este caso, entre estos los casos presentados por la Fundación País Libre. En la diligencia del 13 de julio, la sala decretó abierta la etapa de reconocimiento de la verdad. El Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación y No Repetición fue creado como parte del Acuerdo Final para la construcción de una paz estable y duradera, cristalizando la centralidad de las víctimas. La contribución a la verdad es una responsabilidad de los comparecientes, siempre situada en el reconocimiento de la verdad sobre la forma como las víctimas han vivido la experiencia de sufrimiento y victimización. La verdad y el reconocimiento son pilares supremos para la satisfacción de los derechos de las víctimas. La presentación de este informe continúa el día de hoy y luego los días 6 y 7 de noviembre. Queremos decirles a ustedes, Fabiola Perdomo Estrada, Ángela Giraldo, Diego Quintero, Diana Carolina Charri, Diego Barragán, John Jairo Hoyos, Sebastián Arismende, Diana Milena Echeverry, Natalí Varela, Juliana Andrea Orozco y Luz Ángela Zapata, que a partir de este momento se da apertura a la recepción de informe que como grupo de víctimas de secuestro político entregan ante esta sala, según lo solicitado por las víctimas a partir de diferentes comunicaciones escritas. Para nosotros, la participación que tendrán en este proceso da sentido a los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Paz sobre la centralidad de las víctimas. Para el desarrollo de esta diligencia, la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de Hechos y Conductas utilizará el siguiente orden. En primer lugar, la Sala recibirá los informes escritos y demás documentos que quieran aportar las víctimas. Luego recibirá los informes orales como complemento y respaldo de los documentos, iniciando el día de hoy con los relatos de la señora Fabiola Perdomo Estrada, Natalí Varela García y Diana Milena Echeverry Gómez. En caso de considerarlo necesario, la sala solicitará información complementaria del informe oral rendido en virtud de la facultad contenida en el artículo 79 del proyecto de ley estatutaria y en el acuerdo final, punto 5, párrafo 48, literal K, que permiten pedir la ampliación de informes. Con posterioridad a ello, la sala abrirá un espacio para un receso de 20 minutos y luego continuará con los relatos de Luz Ángela Zapata, Diego Quintero y John Jairo Hoyos. Una vez presentados sus informes orales, habrá un receso de 2 horas para el almuerzo. A las 2 de la tarde retomamos la sesión con los relatos de Ángela Giraldo, Diana Carolina Charri y Diego Barragán. Una vez presentados sus relatos, la sala dispondrá de 20 minutos de receso y finalmente se culminará la sesión del día de hoy con los informes de Juliana Andrea Orozco y Sebastián Arismendi. Perdona, tienes que hacer Listo. Finalmente, se cerrará la sesión por el día de hoy para continuar el 6 de noviembre, el día del 6 de noviembre en la ciudad de Bogotá. De acuerdo al esquema planteado para recepción de informe mixto, la sala recibe el informe escrito por parte del señor, de las señoras presentes. ¿Pueden entrar?
Bueno, muy buenos días. Voy a hacer entrega, según el procedimiento, del informe escrito. En primer lugar, entrego un libro que contiene el relato de las familias de los diputados del Valle. Este libro fue construido con el acompañamiento del Centro Nacional de Memoria Histórica, que el 10 de noviembre se dará entrega oficial a toda la ciudadanía, pero aquí podrán encontrar cada uno de los relatos de hijos, hermanos, esposas y amigos, donde se narra y donde se cuenta mejor quién fue cada uno de los diputados. Hacemos entrega. El segundo documento que quiero que haga parte del expediente es una carta de mi hija, Daniela Narváez Perdomo, que fue entregada el 10 de septiembre del 2016 en Cuba, cuando tuvimos la oportunidad de encontrarnos frente a frente con nuestros victimarios y donde ella tuvo la vocería de la familia, donde le entrega, donde le envía una carta a las FARC, donde les cuenta todo lo que vivió, todo su drama desde sus 2 años y medio, que era la edad que tenía cuando secuestraron a su papá, hasta los 7 años, cuando fue asesinado. Y creo que este documento refleja todo el drama, todo el dolor y todo el daño que nos causaron, y en especial a mi hija. El segundo documento que entrego es otra carta, que la voy a leer en su momento, es muy cortica, de 1 página y media, que cuenta su historia después de su llegada de Cuba. Cómo la primera muestra el dolor, la angustia de ella, y la segunda es una carta de esperanza, cuando decide perdonar y lo que siente producto del perdón. Y el tercer documento es una cronología de todo lo que fue el secuestro, el del 2002 hasta el 2007, donde hay datos, fechas de entrega de pruebas, de las propuestas que presentamos, de las posiciones del gobierno, de las posiciones de las FARC, de todos los que nos acompañaron con sus propuestas, y quiero que haga parte también de este expediente. Entonces aquí, señora magistrada, le hago entrega. Que me lo entrega de una vez, sí. Se lo entrego de una vez. Bueno, ahora mi informe oral. Pues quiero empezar diciendo que no es fácil para nosotros estar aquí, que si bien es cierto, comparado con el resto de testimonios que se han escuchado durante el transcurso de la semana de quienes vivieron de manera directa los horrores del secuestro, en el caso nuestro podemos decir que hemos avanzado, porque hemos tenido la posibilidad en 3 ocasiones, algunos, de encontrarnos con nuestros victimarios y de hacer catarsis. Y está demostrado que la catarsis es definitiva para sanar, es definitiva para avanzar. Y muchos de los que todavía tienen muchísimo dolor no han tenido esa oportunidad, y por eso valoro, reconozco y agradezco este espacio, producto de un acuerdo de paz que acompañamos y que seguiremos acompañando en su implementación, porque de manera particular creo en él. El solo hecho de evitar más muertos, más viudas, más huérfanos, más desplazados en este país es suficiente para acompañarlos. En ese sentido, les agradezco porque hemos sentido y recojo testimonios de los familiares que ya pasaron por aquí, que me decían que el trato de ustedes, de sus funcionarios, desde el portero cuando uno entra, hasta los magistrados, es un trato digno, respetuoso, y eso para nosotros nos dignifica. Entonces, muchísimas gracias por este espacio, por escucharnos y por permitirnos estar aquí. Cuando nos hicieron la invitación, lo pensé y decía, ¿será que voy? Ya he dicho al país y en diferentes escenarios cómo fue todo lo que pasó, cómo fue el secuestro, cómo fue la muerte, por qué fuimos a Cuba, qué sentimos en Cuba y cómo nos sentimos. Y dudé, la verdad, dudé, no porque no crea, al contrario,
creo en este proceso y creo en la Justicia Especial para la Paz, pero sentía que de pronto era repetitiva, pero también que quiero compartirles que no es fácil para nosotros, porque cada vez que damos una opinión o contamos nuestro dolor, así como recibimos la solidaridad de uno, recibimos las críticas y el maltrato por redes sociales de otros, y eso duele, porque nadie se pone en nuestra situación y nadie entiende lo que hemos vivido, y a veces uno se siente revictimizado, pero decidí venir porque tengo un compromiso con este país, con las víctimas, independientemente de su hecho victimizante, pero también un compromiso con mi esposo y con sus compañeros. Y es que son estos espacios los únicos que nos permiten darles voz a ellos, darles vida a ellos. Cada vez que nosotros contamos quiénes son, cada vez que los traemos a la memoria de los colombianos, los estamos reviviendo. Y solo mueren a quienes olvidamos. Y nuestro compromiso como familiares es no dejar que se olviden y es mantenerlos en la memoria de todos. Por eso estoy aquí. Nuestra vida nos cambió un 11 de abril del 2002. Un 11 de abril del 2002 que meses previos, mi esposo en el mes de febrero de ese año había asumido la presidencia de la Asamblea. Y en febrero también de ese año se da lo de Ingrid, se da la ruptura del proceso de paz del Caguán, del presidente Pastrana, y se da el pronunciamiento de el Mono Jojoy, cuando le dice al país, le notifica al país que como al país no le duele, ni a la institucionalidad le duele, los policías y militares que están retenidos en esas jaulas que nos hicieron llorar a muchos, pues entonces que iban a ir por los políticos. Y en ese momento mi esposo, muy preocupado, me dice: Fabiola, esto está volviéndose muy peligroso, no tenemos seguridad, no tenían escoltas, la única seguridad de la Asamblea era dos policías, una mujer embarazada y un policía. Esa era toda la seguridad que tenía la Asamblea. A raíz de eso, él hace una carta como presidente y se la envía al entonces gobernador Germán Villegas, que en paz descanse, y al comandante de la Policía Valle, donde les pide seguridad para ellos y para el recinto de la Asamblea. Nunca respondieron, nunca tomaron las medidas para garantizarles a ellos su seguridad y su protección. Pero a pesar de eso, también convoca con la mesa directiva y toda la Asamblea en pleno a un Consejo de Seguridad, creo que 8 días antes del secuestro, para tratar la difícil situación por la que atravesaba el Valle del Cauca, teniendo en cuenta que el Valle del Cauca, con sus antecedentes de 2 secuestros masivos, el de La María y el del kilómetro 18 por el ELN, por otro grupo, pero que estaba demostrando la vulnerabilidad del departamento en temas de seguridad, nos preocupaba mucho, como familia y a él como diputado del Valle. Pero tampoco ese Consejo de Seguridad tomó medidas para prevenir lo que pasó el 11 de abril. Ese día, a las 10 de la mañana, llamé a mi esposo, como cosas de Dios. Siento que la vida a veces lo pone a uno sin uno escogerlo. Nosotros no escogimos ser víctima, el conflicto nos escogió, la vida nos escogió. Y en ese momento estoy hablando con él, estamos hablando de temas familiares y me dice: tengo que colgarte porque está entrando el ejército. Llegó el ejército, nos van a desalojar porque pusieron un petardo, hay una amenaza de bomba. Me cuelga y en ese momento empieza el drama. Puedo decir que soy de las primeras personas que me entero que era un secuestro de la guerrilla, porque llamo a mi hermana, a mi familia, y mi hermana me dice: Fabiola, no es normal que eso esté pasando, porque le cuento que me dicen que los van a subir a una buseta. Llamo a su jefe de prensa y me dice: tranquila, que lo van a subir ya a una buseta y los llevan para la 3ª brigada. Le cuento a mi hermana y mi hermana me dice: eso no es normal, ¿cómo que el ejército se los lleva en una buseta y por qué no pueden salir ellos por sus propios medios? Eso me genera a mí inquietud y llamo a un gran amigo
que es un exalcalde, acaba de entregar la alcaldía, amigo, que es Ricardo Cobo, y le digo, Ricardo, está pasando esto en la asamblea, ¿tú me puedes averiguar con la policía qué está pasando? Él llama por otro teléfono, por un radio, tiene su esquema de seguridad a la policía, yo estoy escuchando por la otra línea, y la policía le dice, tranquilo, doctor Cobo, que es el ejército y los llevan para la brigada. Yo no quedo contenta porque yo creo que esa conexión familiar y esa conexión con el esposo, con su pareja, lo hace uno dudar. ¿Por qué? Porque uno tiene códigos con su pareja, códigos de respondernos, así sea para decirme, estoy ocupado, llámame luego. Pero no me contestaba, y yo le marcaba y no me contestaba, pasaron 15, 20 minutos y no me contestaba, dije, algo pasó. Vuelvo y llamo a Ricardo y le digo, Ricardo, no es normal, Juan Carlos no me contesta. ¿Por qué no llamas al comandante de la brigada, tú que tienes acceso a los organismos de seguridad? Él vuelve, hace el mismo ejercicio y llama al general Pedraza, comandante de la tercera división. Y el general Pedraza le dice, Ricardo le dice, general, para allá llevan a los diputados el personal de su brigada. Entonces él le dice, ¿cuál personal? No sé qué le dice, luego me cuenta porque yo solo estoy oyendo la conversación de Ricardo. Y Ricardo le dice, ¿cómo así, mi general, que no son suyos, que usted no tiene hombres en la asamblea? Yo le empiezo a gritar por la línea, es la guerrilla, se los están llevando. Habían pasado alrededor de 45 minutos, cuando es un tiempo muy corto, y el ejército no reaccionó. Es decir, que aquí hubo negligencia, hubo omisión cuando no responden al llamado previo de los diputados ni a la carta, pero también negligencia, falta de inteligencia militar. Yo no entiendo cómo un grupo suplanta la autoridad con militares, con carros, con camiones, con perros de antiexplosivos, y la autoridad no se da cuenta, los organismos de seguridad no se enteran de todo lo que está pasando. Lo sacan hacia los farallones y ese día empieza nuestro Vía Crucis. Yo tengo, la asistente de mi esposo iba con él, se montó en ese carro y cuando llegan a la zona rural de Cali, se dan cuenta que van varios, no solo iba ella, iba la hermana también de Charry, iban otros funcionarios o personas allegadas a ellos que se montaron en la buseta para librarse y para acompañarlos a ellos, y cuando se dan cuenta ellos los devuelven, pero ella, Doris, decide, ella lleva un cuaderno y los diputados le escriben notas a sus familias, otros entregan artículos personales y ella se puede traer eso a mi casa y ahí invito a las familias a que lo vayan a recoger y ese día nos conocemos. Nosotros no nos conocíamos, las familias de los diputados, es decir, ese día, solo hasta ese 11 de abril pudimos conocernos y ahí llevamos 16 años juntos. Tuve la oportunidad de hablar con mi esposo ese día, en la noche los dejan llamar, y para mí fue muy doloroso escuchar los combates, se oía por la línea telefónica al fondo cómo caían bombas, cómo el tiroteo, y ellos gritaban, nos van a matar, nos van a matar. Mi esposo me dice que necesita que le dé unos números de teléfono de periodistas de Caracol Cali y de Super Cali. Mi esposo llama y le han comunicado suplicando que paren los operativos porque los van a matar, suplicando que se autorice el ingreso de una comisión de la Cruz Roja Internacional para que verifique el estado de salud de ellos. Y no hubo respuesta, no hubo aceptación y se los llevaron. Ese fue el último día que pude hablar con mi esposo. Durante esos 5 años hicimos muchas cosas, pero primero nos organizamos como familias. Creamos la Fundación Asamblea por la Vida y la Libertad, porque necesitábamos cohesionarnos como familias, trabajar en un solo sentido y un solo objetivo, la libertad de los diputados del Valle del Cauca. Pero una vez entendimos el drama que estaba viviendo el país, nos sumamos al esfuerzo nacional de las diferentes organizaciones de víctimas, de políticos, de militares y de policías. Hicimos un gran frente nacional por la vida y la libertad de todos los secuestrados, marchas, misas, tomas de iglesia, nos tomamos un día la iglesia de San Francisco, en Bogotá se tomaron una iglesia y nosotros en Cali al mismo tiempo. Hicimos de todo lo que ustedes no se imaginan por mantener el tema vigente, por lograr la solidaridad
del país y con esa solidaridad lograr la presión para que el gobierno hiciera el acuerdo humanitario. En esos éramos abril y el gobierno terminaba en agosto, el gobierno de Andrés Pastrana. Nosotros le solicitamos al presidente Pastrana que nombrara un enlace con nosotros, porque no teníamos interlocución con el gobierno nacional. Y la guerrilla había vetado a Camilo Gómez, comisionado de paz de Pastrana, para adelantar cualquier negociación. Y el presidente acepta nuestra solicitud de nombrar a Angelino Garzón, que era actualmente en ese momento el ministro del Trabajo, pero sobre todo por su posición de defensa de la vida y de los derechos humanos en ese momento y por su talante demócrata, pero sobre todo también por ser vallecaucano. Sentíamos que había una cercanía y que él podría interpretar nuestro dolor. Nombran a Angelino, empezamos a trabajar y hay un tema que nunca entendimos que pasó del presidente Pastrana, y es que Angelino había logrado interlocución con las FARC, con el bloque que tenían nuestros familiares, se había adelantado muchísimo para que se diera una liberación de los diputados del Valle, y cuando estábamos a punto de esa negociación, el presidente Pastrana decide relevarlo, quitarle la facultad y devolvérsela a Camilo Gómez. Y una vez lo hace, las FARC sacan un comunicado diciendo que hasta ese momento que se cierra el canal, se cierra el acercamiento que tenía de negociar para la libertad de los diputados y que no consideran a Camilo Gómez un interlocutor válido para esa negociación. Por lo tanto, nuestra esperanza es la primera de todo lo que vivimos, de todos los momentos de esperanza, que vuelve y se trunca esa posibilidad de libertad de los diputados del Valle. Y en ese momento, como no se da la negociación, toma la decisión las FARC de incluirlos en la lista de los denominados canjeables, porque hasta ese momento no habían sido incluidos en la lista de los canjeables. No sabemos por qué el presidente Pastrana nos quitó esa oportunidad, al menos de explorar o de revisar si de verdad la FARC tenía voluntad para negociar. Si no la tenía, tuvieron la excusa perfecta para salirse del camino y para incluirlos en esa lista de los canjeables. Quiero dejar hasta ahí el tema relacionado con el secuestro, pero le solicito a la sala dos cosas. Uno, que le pidan al Centro Nacional de Memoria Histórica la entrevista completa de alias Santiago, que fue el comandante de la urbana Manuel Cepeda, quien fue el que organizó al lado de JJ, él era el segundo al mando, JJ era el comandante, los dos organizaron el secuestro. Hace 2 meses tuve la oportunidad, en este proceso de construcción de memoria con el centro, de hacerle una entrevista a Santiago, dolorosa por cierto, donde por casi cerca de 50 minutos narra cómo planearon el secuestro de los diputados. Pero el dolor no me dejó preguntarle cosas que después hubiera querido, pero sé que ustedes, una vez escuchen esa entrevista completa, podrán hacerle otras. Esa es solicitar. La segunda petición es que se cite a esta sala, a alias Santiago, para que ratifique lo que dijo en esa entrevista, para que la amplíe y para que pueda resolver algunos otros interrogantes que aparecerán, espero, en el transcurso de esta jornada de hoy. Entonces, ese tema del secuestro. El segundo momento tiene que ver con la muerte. 5 años después es el desenlace fatal para nosotros. Y en esos 5 años de muerte, de todo lo que vivieron, solicito a la sala que este espacio, le quiero regalar de mi tiempo 12 minuticos para que escuchemos a mi esposo Juan Carlos Narváez. He tratado de editar lo más que pude. De las 7 pruebas de supervivencia, edité 12 minutos. Traté de sacar todo lo familiar, porque quiero que conozcan no la posición de Juan Carlos, sino la posición de los 12 diputados. En ese momento estaba Sigifredo. Los comunicados que él leía en representación de los 12 diputados. Y van a ver cosas repetitivas, y eso lo que demuestra es, primero, que nunca perdieron su dignidad. Segundo, que nunca perdieron su lucidez. Y tercero, que siempre tuvieron la esperanza de volver con vida, pero que también sintieron que fueron utilizados
que fueron un trofeo tanto para las FARC como para el gobierno. Unos peleándoselo por quitárselo y el otro por no dejárselo quitar. Entonces solicito escuchar esos 12 minutos del testimonio de mi esposo Juan Carlos Narváez en representación de sus compañeros. ¿Tenemos la disposición técnica? Sí, para escucharlo. Procedemos a escuchar como parte del informe oral. Hola, soy Juan Carlos Narváez, diputado a la Asamblea del Valle. Daniela, hija mía, quiero que sepas que te amo con todo mi corazón. Que esta Navidad tal vez no pueda estar contigo porque sigo cumpliendo una tarea que me encomendó Papito Dios. Pero que te tengo guardado tu regalo. No es hora de la calumnia, no es hora de la indiferencia, no es hora de la complicidad, es hora de la solidaridad. Llevo en mi pecho las letras de los nombres de los seres que más amo. Mi Fabiola, mi Daniela, mi Junior, mi madre, mi familia. Ellos me dan la energía para soportar este cautiverio, pero sinceramente no quiero estar más secuestrado. Muchas gracias. Familiares y amigos, los momentos actuales son favorables para el acuerdo humanitario, pero no podemos bajar la guardia. Constituyámonos en un gran frente nacional humanitario por la vida y la libertad y exijámosle a las FARC y al gobierno que concreten un lugar de encuentro humanitario para concretar asimismo el acuerdo humanitario. Pongan en práctica las propuestas de actividades que todos nosotros les estamos haciendo en este mensaje. Te amo, resisto porque te amo, mi amor, tú eres la razón de mi existencia. Les pido por favor que divulguen el presente mensaje que enviamos a la opinión pública. Carta abierta al presidente Álvaro Uribe Vélez, de los diputados secuestrados por las FARC, septiembre 5 del 2004. Señor presidente, ha transcurrido eterno e irrecuperable el tiempo de un cautiverio que, incluso, ha cobrado la vida de varios compatriotas sacrificados por la arrogancia. Pero al fin, el país ha entendido que la mejor forma de resolver nuestra tragedia es negociando. La misma opinión pública que abrumadoramente lo respalda, le reclama la realización urgente del acuerdo humanitario. Acoja este clamor nacional. El acuerdo humanitario que siempre hemos reclamado no es un vulgar canje de mercancías. Se trata de lograr la liberación unilateral de los rehenes civiles en manos de las FARC, la liberación de soldados y policías en su poder y la liberación de guerrilleros presos en número, condiciones y garantías acordadas entre el gobierno y la guerrilla. Esto debe abrir el camino para la liberación de los demás secuestrados, la eliminación del secuestro como arma política y de guerra y los compromisos para adelantar diálogos de paz. Señor presidente, su gobierno ha expresado en los últimos días la clara decisión de hacer el acuerdo humanitario, de negociar en cabeza de Luis Carlos Restrepo nuestra liberación. Estamos seguros que no se trata de un artificio reeleccionista, sino de la manifestación sincera de su voluntad por concretar prontamente una solución política y humanitaria a nuestra tragedia. Celebramos esa decisión, la respaldamos esperanzados y confiamos en que usted lidere la concreción del acuerdo humanitario. Hoy por hoy, existen negociadores empoderados y reconocidos por el gobierno y la guerrilla. Solamente falta establecer el lugar de encuentro humanitario para reunirse cara a cara y concretar el acuerdo, sin condiciones intransigentes, sin hacer del procedimiento un obstáculo y asumiendo el único criterio válido en este asunto, la vida de las personas privadas de la libertad. Señor presidente, Dios y la historia le dan la oportunidad de salvar vidas humanas. No permitan que la solución se dilate más. Diputados secuestrados por las FARC. Mi amor, estos meses han sido de persecución, marchas agotadoras, hambre y enfermedad, pues el gobierno insiste en rescatarnos a sangre y fuego. El secuestro no es un paseo, es lodo espeso que embadurna hasta los tuétanos. A veces pienso, y no sé quiénes son más infames, si los que nos secuestran o los que nos olvidan. Pero resisto, digno y valeroso, exigiendo respeto simplemente por mi condición humana, manteniendo incólumes mis convicciones, pues sigo creyendo en la paz con justicia social, la solución negociada, la reconciliación nacional. Soy un demócrata integral. Le pido a las FARC permitirme conservar mis escritos de cautiverio. Fabi, trabaja en la dirección del siguiente documento con las familias y amigos que entiendan la necesidad de plantear alternativas que presionen la realización del acuerdo humanitario, alternativas que son política y jurídicamente viables.
carta abierta desde el cautiverio a Álvaro Leiva Durán. Nos dirigimos al gran gestor de paz y reconciliación nacional y lo revestimos con toda la autoridad y el reconocimiento que moralmente podemos otorgar a unos cautivos para que trabaje sin descanso por nuestra libertad, manteniendo la independencia que lo ha hecho un mediador eficaz. Doctor Leiva, el panorama que percibimos al escribir esta carta nos muestra a un gobierno aparentemente dispuesto a solucionar nuestro drama y a una guerrilla insistiendo en el despeje militar, lo que simplemente nos exige prudencia, pues la dura experiencia de 4 años y más de secuestro nos ha curado contra el engaño y la manipulación. Por eso, le pedimos trabajar sin bajar la guardia, exigiendo y construyendo hechos contundentes de libertad, para lo cual le sugerimos tener en cuenta los siguientes escenarios. Primero, usted puede ejercer su mediación ante las FARC propiciando un gesto humanitario demostrativo de la declarada voluntad de estas para solucionar políticamente nuestra situación. Un gesto que ambiente el diálogo y la negociación, un gesto similar a la liberación unilateral de los 2 policías en marzo de este año, y para lo cual insistimos en nuestra propuesta de asilo o refugio en Venezuela, Francia, España o Suiza, para los secuestrados que así lo solicitamos o quienes así lo soliciten y nos sea autorizado, todo con el concurso de la Cruz Roja Internacional. Segundo, usted puede ejercer su mediación ante el gobierno y las FARC para lograr una solución alternativa consistente en el asilo o refugio en esos países de guerrilleros presos y secuestrados que así lo solicitamos o así lo soliciten y nos sea autorizado, en número equivalente y condiciones similares. Es decir, que como parte inicial de un acuerdo humanitario el gobierno y las FARC permitan que guerrilleros presos y secuestrados que estén dispuestos sean acogidos en el exterior por Venezuela, Francia, España y o Suiza, tanto a través del llamado Frente Internacional de las FARC los primeros, como a través de la Alta Comisión de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR en el caso de los secuestrados y en ambos casos con los buenos oficios de la Cruz Roja Internacional. Este sería un paso trascendental en el proceso humanitario y en la liberación de los llamados, comillas, prisioneros en poder de las partes en conflicto. En su esencia, tal propuesta fue planteada por las FARC al gobierno de Pastrana en el Caguán, tal como éste lo recuerda en su libro Palabra bajo el fuego. Ahora la consideramos viable. Tercero, usted, doctor Leiva, puede ejercer su mediación entre las partes para que se sienten a negociar directamente en el siguiente escenario: que Pradera y Florida sean aceptadas por gobierno y FARC como zona humanitaria, sin presencia de las fuerzas militares ni acciones ofensivas de la guerrilla y con acompañamiento internacional, de tal manera que Francia, España y Suiza acompañen el desarrollo normal del encuentro en los 2 municipios durante 30 días que incluyan las verificaciones correspondientes, las reuniones necesarias para los acuerdos y los repliegues finales de la guerrilla. No se trataría de un área restringida a 180 kilómetros cuadrados o un corregimiento, sino de los 2 municipios, Pradera y Florida, pero como zona humanitaria con acompañamiento internacional. Doctor Leiva, para el logro de nuestra libertad actualmente la comunidad internacional juega un papel protagónico. Por eso, trabaje con los países amigos, así como con ese gran estadista que es Alfonso López Miquelsen, ese jerarca católico progresista que es Monseñor Castro y desde luego trabaje con nuestras familias y los amigos de nuestra libertad. Sea pues portador y abanderado de estas iniciativas y de todas las que en su experiencia y sabiduría sirvan a nuestra causa que es la suya. Estamos seguros que no desatenderá este clamor ni burlará nuestra esperanza. Por la vida y la libertad, sus compatriotas cautivos, Nacianceno Orozco, Edison Pérez, Héctor Fabio Arismendi, Sigifredo López, Carlos Barragán, Francisco Giraldo, Carlos Charri, Alberto Quintero, Jairo Hoyos, Ramiro Echeverri y Juan Carlos Narváez, desde algún rincón de la patria cautiva a 1582. Fabi, ni la humillación, ni las cadenas, ni el maltrato han sembrado en mí rencor y venganza. Soy de la casta de líderes honestos, valientes y dignos que construirán una patria en paz. Resisto por amor. Agradezco todo lo que ustedes han hecho por nosotros. Hemos planteado varias propuestas que han sido truncadas por la intransigencia de las partes o por el oportunismo o la negligencia de algunos destinatarios. Sin podernos reunir los 12, insistimos en un mensaje que seguramente nos interpreta a todos. Señor presidente Álvaro Uribe Vélez, quienes entendemos la política de seguridad democrática como el camino escogido por usted y la inmensa mayoría del electorado colombiano para recuperar la autoridad del Estado y prontamente lograr la paz y la reconciliación del país, no entendemos por qué las soluciones negociadas sí se utilizan frente a determinados actores armados y legales y ni siquiera se consideran ante otros.
No entendemos por qué la seguridad democrática no contiene en sus prioridades estratégicas un acuerdo humanitario con las FARC que inevitablemente abriría las puertas de la paz. Señor presidente, el acuerdo humanitario no puede seguir siendo bandera de sus opositores. Debe ser componente de la seguridad democrática como política de Estado. El único que puede liderarlo y concretarlo es usted. Todo el país lo apoyaría. Señor presidente, quienes no compartimos los llamados despejes o desmilitarizaciones impunes, simplemente le pedimos decretar a Pradera y Florida como zona de encuentro para el acuerdo humanitario con estas condiciones. Primera, retiro provisional de la fuerza pública por 30 o 45 días. Segunda, ingreso de la guerrilla previa declaración de cese de hostilidades para el área y por el tiempo mencionados. Tercera, acompañamiento, verificación y garantía internacionales del proceso a través de Francia, España, Suiza, Venezuela, Estados Unidos, entre otros. Todo lo demás solo debe discutirse en la mesa y no puede ser condición previa. Señor presidente, una zona de encuentro no afectará para nada la política de seguridad democrática. Finalmente, le rogamos no utilizar el argumento del rescate en oposición excluyente al acuerdo humanitario. Ambos son obligaciones constitucionales. Solo que un acuerdo especial garantizaría plenamente nuestras vidas. La recurrente amenaza de rescate no solo mortifica a nuestras familias, sino que resulta un sofisma que prolonga nuestro sufrimiento o quizás nos condena al albur de una fuga en medio de cualquier ofensiva militar o peor aún, a una masacre lamentable como la de Urrao. Ya quisiéramos un rescate exitoso e inmediato, pero han transcurrido 5 o 9 años malogrados incluso para esa opción, por lo que ya no se justifica. Más aún, existiendo procedimientos políticos y humanitarios para acordar nuestra liberación. ¿Por qué no, señor presidente, si se trata de la vida de sus compatriotas? Por último, insistimos en convocar el Gran Foro Internacional sobre Acuerdo Humanitario con estos propósitos. Primero, concientizar al Valle y a Colombia sobre la urgencia de una zona de encuentro. Segundo, entregar simbólicamente a la comunidad internacional la zona de encuentro. Y tercero, solicitar masivamente al señor presidente que decrete dicha zona lo más pronto posible, por la vida y la libertad. Gracias, señores magistrados, por permitir escuchar. Creo que era importante recordarle al país todo lo que ellos siempre solicitaron. Esa última prueba fue 2 meses antes de la masacre. Fue en abril del 2007 y fueron masacrados el 18 de junio del 2007. Y él ahí ya hablaba de una masacre, recordaba a Urrao, como si estuvieran viendo lo que se les venía. Y nuestra tragedia no termina con esa noticia, nuestra tragedia continúa. Casi 3 meses nos tocó esperar para que el gobierno autorizara el ingreso de la Cruz Roja Internacional y a Álvaro Leiva para que recogieran los cadáveres. Ustedes no se imaginan lo doloroso que fue seguir durante 3 años suplicando para que nos entregaran. Y nunca encontramos una voz de aliento, una voz de solidaridad, al punto que el día de la noticia el presidente Uribe fue a nuestra casa a reunirse con las familias de los diputados, a saludarlas, y no hubo una voz de solidaridad. Las palabras del presidente Uribe fue: a ustedes les tocó poner la cuota de sacrificio por este país. Colombia en 20 años se lo agradecerá. No creo que esas sean las palabras de un presidente para quienes estábamos destrozados en ese momento. Y el presidente y su gobierno nunca entendió que nuestros reclamos a él lo hacíamos porque era nuestro negociador. Las FARC siempre nos dijo: no hablamos con las familias porque esto no es un secuestro económico, hablamos con el gobierno porque este es un secuestro político. Es decir, el Estado fue incapaz de garantizarles su libertad, de traerlos con vida. Por lo tanto, si bien es cierto el responsable de la masacre, del secuestro es las FARC, el Estado colombiano, el gobierno nacional, fue responsable por omisión, porque fue incapaz
de traerlos con vida, a pesar de tener los argumentos jurídicos y políticos de su lado para hacer un acuerdo que los retomara con vida. Desde ahí, desde ese 2007 hasta el 2016, fueron unos años de rabia, de dolor, de miedo, de angustia y en algunos casos y en algunos momentos de venganza, de sed de venganza, porque el daño fue tan grande que uno sentía ganas de hacer justicia por sus propias manos. Afortunadamente ese sentimiento dañino fue efímero. Y en septiembre del 2016, gracias al acuerdo de paz del presidente Santos, que firmó con la guerrilla de las FARC y que hoy nos tiene aquí, pudimos estar frente a frente con nuestros victimarios en Cuba, un 10 de septiembre, y poder hacer catarsis, poder decirles todo el dolor y el daño que nos habían generado, pero sobre todo poder ver a la cara y poder escucharlos. Y créanme que ese encuentro fue sanador. Si ustedes hablan con las familias de Bojayá, de La Chinita y de los diputados que fuimos los 3 grupos de reparación colectiva que hicimos esos encuentros, nuestra mirada es distinta. Hay dolor y el dolor lo vamos a conservar durante todas nuestras vidas, porque ahí hay una cicatriz, pero ya no hay sufrimiento, no hay rabia, no hay miedo y no hay odios. Nosotros cambiamos el sufrimiento por dolor, la rabia por perdón y la sed de venganza por esperanza. Nosotros en ese encuentro la vida nos cambió y quiero decirles que perdonar no es aliarse con el enemigo, perdonar no es justificarlos, perdonar no es exonerarlos de responsabilidad, perdonar es limpiarnos, es liberarnos, es prepararnos para un nuevo proyecto de vida. Y solo quienes hemos perdonado de corazón podemos saber la dimensión de lo que es el perdón. Yo hoy no tengo rabia ni odio por ellos. Yo hoy, con mi hija y con mi familia, hemos decidido seguir avanzando y como un homenaje a Juan Carlos, seguir trabajando por esa paz que él tanto soñó, por esa paz que él tanto trabajó, y decirles finalmente que quiero leer esta hoja y media de la carta que mi hija hizo después de llegar de Cuba, porque ahí demuestra lo que se siente después de perdonar, de verdad. Y lo digo porque mucha gente no entendió y nos criticaba que por qué habíamos perdonado, que no entendían por qué habíamos tomado esa decisión de perdonar, porque eso solo lo entiende el que lo ha vivido, el que ha visto frente a frente a su verdugo con vergüenza, mostrándonos, agachando la mirada, diciendo que sienten vergüenza, que se arrepienten, suplicando perdón y sobre todo asumiendo el compromiso de no repetición. Esas acciones son reparadoras y esas acciones son necesarias para poder avanzar. Y cuando yo llegué de Cuba, yo fui en septiembre y le conté a mi hija que ella no había ido. Mi hija no me entendió, como no me entendió mucha gente del país no nos entendió a nosotros porque habíamos perdonado. Y hablando con mi hija decía, solo hay que vivirlo, Daniela, para poder entender la dimensión de lo que es perdonar. Pero ella no quedaba satisfecha y casi la obligué a que nos acompañara en un segundo encuentro que fue el 22 de octubre de ese mismo año, después del plebiscito. Y cuando mi hija sale de allá, mi hija es otra. Y nada pudo sanar a mi hija sino ese encuentro. Tenemos los registros con psicólogos, psicoanalistas, psiquiatras, todos los profesionales para trabajar ese duelo, y era imposible superar el dolor. Y lo que no lograron estos profesionales, lo logró ese encuentro con nuestros victimarios, y por eso, de manera respetuosa, creo que es necesario, si no es en este escenario, al menos que la Unidad para las Víctimas y la Consejería de Paz mantengan esos encuentros de reconocimiento de responsabilidad frente a frente
para que las víctimas que no lo han hecho lo puedan hacer. Cierro con esta carta de mi hija que dice: si es posible perdonar. Perdonar va más allá de decir he perdonado. Cuando mi madre llegó de Cuba, después de encontrarse el pasado 10 de septiembre cara a cara con nuestros victimarios, todos aquellos sentimientos de dolor y tristeza que ampliamente había expresado en la carta que envié a ese encuentro resurgieron. Creo que la mejor forma de explicar cómo me sentía mientras mi madre me contaba cada detalle de aquella emotiva reunión y cada día que seguía mientras vivíamos el sufrimiento de 5 largos años de secuestro y de aquel 28 de junio de 2007, día en que conocimos la noticia del asesinato de mi padre y de sus compañeros, es diciendo que parecía como si acabaran de matar a mi papá. Ese dolor que por tantos años había dejado enterrado en lo más profundo de mi ser, que a pesar de sentirlo cada día lo podía controlar y seguir adelante con mi vida, me estaba devorando. Me preguntaba cada día, ¿cómo es que después de tanto tiempo sigo sufriendo y ahora es más que nunca? Escuchar las palabras alusivas a mi padre, sus compañeros y el conflicto en el que vilmente los perdimos para siempre me hacían recordar ese gran vacío que tenía en mi interior. Por más que pensaba en querer perdonar por mi padre, su memoria y este país, había algo que no me permitía despojarme totalmente de esos sentimientos que tanto mal me causaban. Los días pasaban y seguía con esa desesperanza tan propia del dolor. Por esos días se hablaba de un segundo viaje a Cuba, al cual no me sentía preparada para ir y nunca creí poder estarlo. Sin embargo, terminé yendo principalmente por decisión de mi madre, a quien agradezco infinitamente por ello. Creo que nunca había llorado como lo hice el pasado 22 de octubre, cuando esa vez yo estuve cara a cara con quienes me arrebataron por primera vez a mi padre ese 11 de abril del 2002 y posteriormente para siempre. Aquel día en el que por fin pude decir, me liberé, al hacerle saber todo lo que al quitarme a mi padre me habían quitado. Una risa, un abrazo, un te amo, todo lo que no pude tener por no tenerlo a él y todo lo que no pude ser por vivir anclada a un dolor que no me permitía crecer. Puedo decir que ese día empecé a sentirme libre y a sentir en su más pura expresión esa paz tan añorada por todos después de haber estado tanto tiempo en esa selva a la que llamamos duelo. Mi corazón empezó a cambiar y con todo esto mi vida, gracias no solo a ese encuentro, sino también el apoyo de la Fundación El Arte de Vivir, a mi madre y demás seres queridos, entre ellos esa gran familia de constructores de paz que me dejó la guerra y a la que pertenezco hoy, quienes han hecho parte de este camino hacia el perdón. Puedo decir que me siento feliz, plenamente feliz, y sé que si mi padre viera cómo me he transformado durante estas pocas semanas, lo sería también. Hoy, después de haber presenciado un acto en el cual nuestros victimarios reconocían su total responsabilidad y nos pedían perdón por tan desgarradores hechos, no solo puedo decir he perdonado, sino que puedo sentir y puedo vivir el perdón tanto en el fondo de mi corazón como en la sonrisa que no logro borrar de mi rostro. Daniela Narváez, noviembre del 2016. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Fabiola Perdomo. Le consulto con mis colegas en este momento si, como este grupo de víctimas ha trabajado juntas y ha tenido una relación tan cercana, podríamos escucharlas a las 3 y hacer las preguntas de seguimiento de ampliación al haberlas escuchado a las 3. ¿Están de acuerdo? Sí, entonces la señora Natalie Varela, por favor. Soy sobrina del exdiputado Rufino Varela Cobo y quiero empezar mi informe oral hablando de la vida de mi tío, haciendo un reconocimiento de él como ser humano, contar un poco quién fue Rufino. Mi tío nació en el corregimiento de Rosso, ubicado en el noroccidente del Valle del Cauca, en una familia que estaba constituida por 7 hijos, 5 varones y 2 mujeres. En la época en la que creció mi tío, era poco usual que las personas se educaran en el colegio, debido a que Rosso es un corregimiento cuya principal actividad es el cultivo de la tierra. Era amante de los libros y el estudio, y a pesar de las condiciones de ese tiempo, se preocupó siempre por estudiar.
En Rosso solo había hasta tercer grado de primaria, así que para continuar estudiando le tocaba desplazarse a otro municipio, Pradera, y allí se hizo bachiller. Después, para orgullo de la familia, ingresó a la Universidad Nacional para formarse como ingeniero agrónomo. Siempre fue una persona que se destacó como líder en la familia y en la comunidad. Nunca se conformó con quedarse ahí como bachiller, sino que logró salirse del común y hacerse profesional, algo que no era usual en ese entonces en su medio. Era un hombre casado, no tuvo hijos. Ocupaba un lugar muy importante en nuestra familia. Lo recordamos como la persona que estaba pendiente de todos, un hombre generoso, de corazón grande, siempre preocupado porque sus hermanos y sobrinos estudiaran y salieran adelante. Recuerdo que siempre nos decía que el estudio es la manera de superarse. Entre las muchas actividades que le gustaba hacer, mi tío solía inventarse excusas para reunir a la familia y a los amigos con un buen sancocho bayuno. Bueno, ahorita quiero hablarles un poco de la vida laboral. Él ejerció importantes cargos, como en la Secretaría Departamental de Agricultura. Fue director de la Granja Agroforestal en el Bajo Calima, en Buenaventura. Fue director de la Unidad Regional de Planificación Agropecuaria. Fue cofundador del Fondo de Ahorro y Crédito de los Empleados del Departamento Fondesarrollo, entre muchos otros cargos públicos que ejerció antes de llegar a la Asamblea Departamental, a la cual entró con la ilusión de culminar la construcción del acueducto y alcantarillado en su corregimiento natal Rosso. Rufino no era un político de trayectoria, era un hombre progresista de ilimitada sensibilidad social. Cuando ocurrió el secuestro tenía 55 años y llevaba 11 días en el cargo de diputado. Nunca se nos pasó por la mente estar tan cercanos al secuestro y perder un ser amado de esa manera. Fueron 5 años de incertidumbre, de sentimientos encontrados. De tristeza por no tenerlos, alegría cada vez que recibíamos sus mensajes a través de las pruebas de supervivencia. En esos 5 años vimos cómo se iban deteriorando con el pasar del tiempo, envejeciendo más rápido, adelgazándose, se les veía cansados, algunos perdieron los dientes, el cabello y su salud se fue menguando. Sin embargo, nunca perdimos la esperanza de que el gobierno y las FARC se sentaran a dialogar y llegaran a tan anhelado acuerdo de paz, hecho que nos permitía volvernos a encontrar con nuestros seres amados y tal vez recuperar el tiempo perdido, que es solo un decir, porque la verdad crecimos sin ellos. No estuvieron cuando ingresamos al colegio, a la universidad, en nuestros grados, se perdieron muchos de nuestros cumpleaños. Incluso algunos de mis compañeros crecieron sin su figura paterna, entre muchas otras vivencias que nos arrebató el hecho del secuestro. Finalmente, no fue posible volverlos a tener con nosotros, porque fueron vilmente asesinados, y no conformes con apagar sus vidas y nuestra ilusión del regreso, se demoraron en la entrega de los cuerpos, teniendo que pasar por una situación supremamente dolorosa que nunca nos imaginamos vivir, como fue el hecho de tener que ir a reconocerlos a medicina legal, quedando en nuestra mente la imagen de los cuerpos descompuestos de nuestros seres amados. Por supuesto, después del secuestro, la vida familiar no volvió a ser igual, dejó secuelas, vacíos, porque su ejemplo siempre nos arrastraba, su amistad, su generosidad, y de alguna manera tuvimos que pasar también a fugias económicas.
Sin justificar la violencia, mi tío decía que el conflicto armado se nutría de grandes necesidades insatisfechas y que para eso no era necesario una revolución. Él estaría muy complacido con el fin de la guerra. Su muerte y la de sus compañeros pudo haberse evitado, pero al final no fue en vano. Queda una paz por construir. Muchas gracias, señora Natalie Varela. Le damos la palabra a la señora Diana Milena Echeverry. Buenos días para todos. Primero que todo quiero agradecer a la JEP. Personalmente, como víctima, no me había sentido como el centro del acuerdo, como lo dice él mismo. Como no saben quién era mi papá, Ramiro Echeverry, brevemente les voy a contar un poco quién era y cómo afectó el secuestro y posterior muerte en nuestra familia. Mi papá era oriundo, al igual que Rufino, del corregimiento de Rosso, municipio de Palmira, departamento del Valle del Cauca. Tenía una exitosa carrera política, la cual le tomó muchísimo sacrificio, trabajo, estudio, más de 20 años, en el que creó pues con su familia, con su equipo de trabajo, con la comunidad y con los amigos. Trabajaba por los campesinos del valle, especialmente por el corregimiento de Rosso, del pueblo natal, hasta cuando lo secuestraron. Era un negro, humilde, trabajador, que le había tocado muy duro en su vida para llegar donde llegó, pero luchaba por los más favorecidos. Cuando recibimos una llamada de ese fatídico, inolvidable 11 de abril, era tarde, no recuerdo muy bien la hora, recuerdo que sus palabras eran que se había comido la saltina más rica de toda su vida. Era todo lo que le habían dado durante todo el día, después de largas caminatas y bombardeos. Yo tenía 17 años. Mi papá ese día me había dejado en el colegio y tenía que irse rápido vivíamos en Palmira, tenía que irse rápido para Cali porque tenía una sesión. Así que nos despedimos muy temprano. Recuerdo mucho cómo estaba vestido, sus palabras. Ese fue el último que lo vi, el último día que lo vi. Pensé, en medio de mi ignorancia, que iba a ser algo muy corto. No veía por qué habían podido secuestrar a una persona muy buena, sí hacía el bien. Pensé que iba a ser algo muy corto, muy corto. Pero qué va, estuvo 5 años secuestrado y al igual que él, la familia estuvo secuestrada. Yo de 17 años, mi hermano de 22 años, adolescentes, jóvenes, pero no tuvimos una adolescencia normal, no tuvimos una vida normal, no la pasábamos entre el radio a la madrugada, marchas insaciables, incansables. No nos gustaba, pero lo teníamos que hacer para que nuestro papá regresara a casa. También lo hacíamos porque era una forma de mantener unida, contábamos todos nuestros día a día, al igual que el resto de todas las familias de los demás compañeros y el resto de secuestrados, a través de la radio. Entonces, de una u otra forma nos volvimos una familia porque teníamos que escuchar los mensajes de los demás. Lo hacíamos por amor a nuestros padres y a nuestros seres queridos. Nunca entendí por qué en el periodo del presidente Pastrana
no se dio el acuerdo que afortunadamente se firmó con el presidente Santos. Tampoco entendí por qué en 2 periodos del presidente Uribe tampoco se pudo hacer nada. Yo sé quiénes son los asesinos de mi papá, pero como lo decía Juan Carlos, escuchando y recordando los mensajes que pusieron hace poco, ¿quiénes eran más infames? ¿Los que lo tenían secuestrado o los que los dejaron morirse en la selva? Porque los dejaron podrirse en la selva. Todo Colombia conoció las condiciones de salud de todos los secuestrados y todas sus afectaciones que tuvieron durante todo este tiempo. Como le decía Fabiola, eran unas mercancías, eran unos trofeos, no eran otra cosa. Porque no se hizo el acuerdo en ese momento, ¿acaso la vida de ellos no era valiosa? Imagino que el secuestro fue algo muy duro, de acuerdo a las pruebas de supervivencia de nuestros familiares y lo que narran las personas que afortunadamente salieron del cautiverio. Digo que imagino porque nunca he tenido la posibilidad de hablar directamente con la persona que lo cuidaba, con su custodio, porque yo sí quiero saber cómo era el día a día de mi papá, qué comía, qué no podía comer. Mi papá estaba enfermo, tenía un acceso perianal, tenía que tener cuidados diarios, no podía subirle fiebre, como hicieron con todo esta situación que él tenía particular. Durante varios años antes del secuestro habíamos estado luchando contra esto en la ciudad. Entonces, ¿cómo hacía? ¿Qué pensaba de nosotros? ¿Qué pensaba de los mensajes? Para mí sí es importante, puede ser que para el resto de Colombia no lo sea, pero para mí sí lo es. Me doy cuenta que el custodio de mi papá es trasladado a la cárcel de Palmira. Le digo a mi hermano, quiero ir porque quiero enfrentarlo, quiero mirarle los ojos y que me cuente el día a día de mi papá. Mi hermano no está de acuerdo, me dice, no estoy de acuerdo, pero te acompaño. Finalmente no voy porque se da lo de La Habana. Como decía Fabiola, para mí fue también muy satisfactorio, ¿sí? Es una forma o inicio del camino del perdón, cosa que yo no sé si lo he hecho o no. Lo único que sé es que no tengo odio en mi corazón, ni por las FARC, ni por la sociedad, ni por el gobierno. Todas las dudas, sí, pero no odio. Tengo todavía estas preguntas y sí me gustaría que en algún momento, estoy dispuesta a esperar el tiempo que sea necesario, para hacer continuar con el cierre de ciclos, sí lo necesito. Así que es una exigencia que hago, que ustedes como magistrados, como parte de la JEP, le hagan a las FARC, que en algún momento, no sé si todos, pero yo sí necesito saber el día a día de mi papá. Mi papá dio la vida por este país y por la paz. Por lo tanto, debe ser reconocido, al igual que sus compañeros y todas las víctimas del país. Así que exijo que este capítulo de largos años nunca se olvide y sea recordado para las generaciones futuras. Así como exigir que las víctimas seamos el centro de este acuerdo. En muchas ocasiones hemos solicitado ayuda psicológica, moral, económica y nunca la hemos tenido. Mi hermano y yo somos profesionales gracias a mi mamá y a nadie, no le podemos agradecer a nadie más sino a ella. Nos sacó adelante con las uñas porque queríamos continuar
para que mi papá se sintiera orgulloso de nosotros por el ejemplo que él nos había dado de continuar con sus estudios. Mi hermano se graduó, se casó. Yo terminaba un trabajo para graduarme de la universidad. Era la 1 de la mañana del 18 de junio. Una llamada a esa hora no puede ser nada bueno. Estaba terminando mi trabajo y escuché a mi mamá decir: mataron a los diputados. Se acabó nuestro mundo, todas las ilusiones, toda la esperanza que se había en algún momento construido, que construíamos a diario con las familias y que imaginábamos, se destruyeron por completo. No podía creer que lo que habíamos rogado al presidente Uribe y a las FARC se había acabado por completo. Era increíble. Finalmente me gradué de la universidad rogando. Hasta eso tuvimos que rogar porque nos devolvieran unos cadáveres. El día de mi grado recibí 15 ramos. No creo que haya sido por mi grado. Era un velorio sin cadáver. Salí del país totalmente decepcionada y por seguridad decidimos irnos del país. Regreso a los 5 años y pensé que ya todo había pasado, que lo peor había pasado. Pero qué sorpresa, los únicos que queríamos la paz en este país éramos las víctimas. El país estaba más dividido que nunca. Se revivió todo, muchas veces señalados, un país lleno de odio, y que actualmente continuamos recibiendo todo tipo de comentarios. La sociedad ha sido muy injusta con nosotros, sabiendo que ellos no tuvieron que poner esa cuota para la paz. Fuimos nosotros, que eso no se olvide, fuimos nosotros. Como diría una tía, nos tocó bailar con la más fea, para que Colombia tuviese paz. Pero a la sociedad no ve eso, no le importa. Seguimos solos y la sociedad nos sigue juzgando muchas veces por ignorancia. He perdonado por mí, por amor a mi papá, a mi familia, a Dios, porque no cabe odio en mi corazón. Ni siquiera espero nada de nadie económicamente, aunque sé que lo tenemos más que merecido, pero no quiero vivir engañada y vivir tranquila. Pero sí les pido a las FARC que reconstruyan la infraestructura, las escuelas que afectaron en todos los bombardeos que ellos realizaron. Pienso que de la única forma que podemos unir al país es a partir de la educación. Así que ese es mi llamado muy personal. Se me olvidó decir que también tengo las pruebas de supervivencia de todos los diputados que me gustaría hacer entrega. Tengo 5 pruebas de supervivencia de entre los años 2002 al 2006 y me gustaría entregar. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Diana Milena de Echeverry. En este momento de la diligencia y como en días pasados y en virtud de las facultades que nos dan las normas que ya he citado, le pregunto a mis colegas si tienen alguna pregunta de ampliación de la parte oral de este informe. El magistrado Oscar Parra. Sí, yo, más que una pregunta, y pues porque tendremos oportunidades posteriores para solicitarles aclaraciones, complementos. Yo quería agradecerles por estar aquí y
y enfatizar la importancia de este informe que nos presentan, la importancia que ustedes nos reconstruyan estos momentos dolorosos, pero en particular la importancia de los mensajes y las ideas y las experiencias de acercamiento a la reconstrucción del perdón, desde el punto de vista que ustedes nos lo plantean, y la reconstrucción de la memoria de sus familiares. Eso fortalece a esta institución y nos compromete aún más para responderle de la mejor forma posible a este voto de confianza por parte de ustedes. Muchas gracias. El magistrado Roberto Vidal. Bien, yo me uno a mi colega con el agradecimiento por su presencia aquí, por el testimonio que nos han ofrecido y que contribuye sin duda a reconstruir los hechos y también a nuestra labor de impartir justicia. Hay una cuestión que cada una de ustedes mencionó y quisiera, si es posible, que ampliaran un poco el tema, que es la revictimización a la que fueron sometidos en su labor de familiares de las personas que estaban cautivas. ¿Podrían hablarnos un poco más de eso? ¿Qué alcance tuvo? ¿Qué efecto tuvo? ¿Cómo lo vivieron? La revictimización la vivimos de diferentes formas. Unas cuando, por ejemplo, Ángela Giraldo fue por primera vez con los 60 víctimas a La Habana. Cuando llegó, gran parte del país la criticó, al punto que creo que hasta amenaza recibió. A nosotros nos pasó igual cuando fuimos a Cuba. Nos escribían en las redes sociales cosas vulgares. Lo mínimo que nos decían era que teníamos síndrome de Estocolmo, que nosotros nos habíamos vendido, que el gobierno nos había dado a cada una de a 2.000 millones de pesos, me lo pusieron a mí, que me han dado 2.000 millones de pesos para salir a decir que perdonaba y que apoyaba el proceso de paz. Y en los círculos cercanos o donde estábamos había gente que, así como Sigifredo cuenta que lo señalaban, lo siguen señalando, a nosotros igual, de traidores con la patria. ¿Cierto? Eran cosas así que nos decían, y eso duele, porque la gente nos juzgaba, y estamos enseñados a juzgar al otro por lo que hace, y a veces no nos miramos nuestro comportamiento. Y uno solo da lo que tiene en su corazón. Si uno tiene odio, da odio. Si uno tiene rabia, da rabia. Si nosotros tenemos amor, vamos a dar amor. Y eso es lo que nosotros le queremos decir al país. Nosotros queremos invitar a que desarmemos el corazón, a que miremos hacia adelante. Dianita decía algo que lo recojo, y es, no tenemos odio ni contra las FARC, ni contra el gobierno, ni contra la insolidaridad de muchos sectores que en su momento, en lugar de acompañarnos, nos criticaban y nos cerraban la puerta. Uno se subía a un avión y la gente lo miraba como si uno fuera un bicho raro. Eso era harto, por el solo hecho de apoyar la paz o de apoyar o de perdonar. Entonces no tenemos odio, pero tenemos preguntas, tenemos compromisos con las nuevas generaciones. Nosotros no queremos que lo que vivimos nosotras, las esposas, los hijos, los padres, los hermanos, los amigos en este conflicto, se repita en unas próximas generaciones, porque si no la muerte de nuestros familiares perdería el valor que hoy nosotros como familiares les estamos dando. Porque es que se olvidó que con la muerte de los diputados, una cosa que no le hemos dicho, es que con la muerte de los diputados se permitió que los que estaban en cautiverio regresaran con vida. Las FARC tomó la decisión de manera unilateral de dejarlos en libertad después de la muerte de los diputados. Es decir, eso puede sentirse como un consuelo para nosotros, y es de que la sangre derramada por los 11 diputados abonó el camino para la libertad de los otros secuestrados y para los inicios de los diálogos entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. Pero queremos avanzar, queremos ser constructores de paz, queremos ayudar, no solamente
a que la gente hable de perdón, sino que empecemos a construir una reconciliación entre los colombianos, que tiene un significado totalmente distinto al perdón, la construcción de un nuevo proyecto de país, respetuoso, tolerante, solidario, donde podamos resolver de manera civilizada nuestras diferencias, como es el diálogo. Esperamos que esta vez que estamos hoy otra vez expuestos ante los medios de comunicación, esos mensajes no vuelvan a aparecer. Muchas gracias. La magistrada Catalina Díaz. Me uno a las palabras, me quiero unir a las palabras de agradecimiento de mis colegas. Es para nosotros muy importante escuchar su voz, su narración, sus recuerdos, sus aspiraciones. Esto nos permite contribuir al esclarecimiento de lo que pasó. Es nuestro mandato, es nuestra obligación, es nuestro trabajo. También a entender qué pasó, qué nos pasó como sociedad. Y creo que lo que ustedes nos han ofrecido hoy es sumamente valioso para eso. Y también para que todos reconozcamos finalmente a ustedes lo que les pasó y lo que nos pasó como sociedad. Es sumamente importante y valioso lo que nos han ofrecido respecto del reconocimiento que han hecho quienes les causaron daño en momentos anteriores. Y yo quisiera preguntarles cuáles son las claves de esos encuentros que la JEP debería, digamos, buscar para que otras víctimas puedan, digamos, encontrar algún alivio en la manera en que se haga justicia en esta jurisdicción. Decía doña Fabiola que esos encuentros tuvieron un valor para usted, y yo quisiera, si nos puede ampliar un poco más ese punto, porque es nuestra responsabilidad, es nuestro trabajo, es nuestra obligación constitucional justamente promover el reconocimiento de las víctimas, de la responsabilidad y de la sociedad sobre todo lo que pasó. Entonces, si pudiéramos Dianita ampliar va a ahí, empezar y yo le complemento. y yo quisiera justamente, pues frente a lo que planteaba Diana Milena, pues una solicitud muy concreta sobre lo que podría ser un componente de la sanción, preguntarles también a ustedes, a doña Fabiola y a Natalí, para ustedes qué podría tener algún sentido reparador y restaurador si llegara a tener lugar, de acuerdo con la ley, la imposición de una sanción propia para las personas que les causaron daño. Bueno, respecto a la primera pregunta, el hecho de que esa persona que te ha hecho tanto daño durante tanto tiempo te pida perdón, reconozca el daño y pida perdón. No sé, psicológicamente, habría que preguntarle a la psicóloga cómo trabaja, pero alivia mucho y empieza a ser parte de ese ciclo que tenemos que cerrar, que lleva tanto tiempo abierto. Es la única razón, pero de verdad, en todos los que hemos tenido la oportunidad de tener acercamiento, me refiero el viaje a La Habana en sus diferentes momentos, nos ha sido reconfortante de una u otra manera. Ni siquiera nuestras familias, los que no quisieron ir porque era algo voluntario, han podido entender esto. Es una cosa que solamente las víctimas que han tenido contacto lo podrían entender, y pienso que es muy valioso, y ojalá, como lo decía Fabiola, todas las víctimas el victimario le pida perdón de corazón por los daños causados. Yo quiero agregar algo, y es que en el caso de nosotros que de pronto no estuvimos pues en el secuestro como tal, el hecho de que hayamos podido tener contacto con las personas que secuestraron a nuestros seres queridos
haberlas conocido y no que simplemente haya sido algo que se quedó como ahí en la impunidad, como muchos casos, que no se conoce quién fue el victimario, ¿sí? Eso ayudó mucho también a aliviar un poco nuestro dolor, ¿sí? Y pues creo que puede ser algo que se puede tomar para las personas, como en el caso de nosotros, que están como familiares y no directamente pues como los que estuvieron pues implicados en el hecho como tal. Pues conocer quiénes fueron los que estuvieron, cómo pasaron las cosas, tener acceso como a ese tipo de información, de alguna manera ayudó a aliviar y a responder algunos interrogantes, ¿sí? Sin embargo, todavía, pues, por supuesto, quedan muchísimos, pero de alguna manera hemos logrado como resolver ciertos puntos. Bueno, para dar respuesta, magistrada Catalina, a sus dos preguntas, primero quiero dos cositas que se me quedaron. Una es solicitar que también se cite, así como solicité a Santiago para el secuestro, a alias El Grillo, el comandante del 60 frente de las FARC, porque él sí tiene toda la información de lo que pasó ese día y los días que estuvo con ellos desde el momento en que fue entregado por la Cepeda. Es eso. El segundo es que quede también, se me pasó y no me iría contenta si no lo digo, es que Juan Carlos no solamente tenía a Daniela, Juan Carlos tenía un hijo mayor, que es Junior. Y quiero que el país sepa que es un gran hombre, que es muy parecido a su papá, que lo queremos mucho y que le pido excusas por no haberlo nombrado antes, pero que es un ser humano extraordinario, el hermano de mi hija. Juan Carlos era el sexto hijo, el menor de 6 hermanos, y una mamá que se murió hace 2 meses, doña Luz Marina, murió sin perdonar, tenía mucho dolor. Y ahí uno puede entender la diferencia entre quienes pudimos ir a La Habana y quienes no, pero también que los dolores son distintos, el de las esposas, el de los hijos, el de los sobrinos, el de los hermanos y por supuesto yo creo que el más doloroso es el de los padres, porque cuando uno siente algo, cuando a un hijo le pasa algo, uno siente como si le quitaran una parte de su vida, de su cuerpo. Entonces ese dolor de las madres es bueno también reflejarlo hoy y creo que eso generó y desarrolló un cáncer en doña Luz Marina que se la llevó hace dos meses. Para responder, magistrada, uno, creo, además de lo que dijo Diana de encontrar la verdad de reconocimiento, es la actitud del victimario. Si esos encuentros van a ser para que el victimario se justifique, no sirven. Y les pongo un ejemplo. Una amiga me llamaba a decir, Fabiola, ¿cómo hiciste para perdonar a las FARC, a quienes te asesinaron a tu esposo, te hace daño todo ese tiempo sufriendo? ¿Cómo hiciste? Enséñame cuál es la fórmula. Si yo no he podido perdonar a mi esposo que me fue infiel. Yo le decía, lo primero, no hay fórmula. Y lo segundo es, ¿por qué no los puedo perdonar? Y cuando ella me empieza a contar, cada vez que ella trata el tema con su esposo, él justifica por qué le fue infiel. Y ahí encontré la respuesta, es la justificación de quien hace daño. Si se van a llegar a justificar, nadie que vaya a ir a pedir perdón puede justificarse. Tiene que asumir responsabilidad. Tiene que demostrar que está sintiendo, eso se ve. Una lágrima cuando es fingida se ve, un sentimiento cuando es fingido se ve. Y eso no se puede ver en los medios de comunicación, eso no se puede ver ante un escrito, ante leer un expediente. Eso hay que vivirlo, hay que presenciarlo, hay que experimentarlo. Y por eso es importante que los victimarios que se vayan a encontrar tengan de verdad voluntad, tengan arrepentimiento, voluntad de contar la verdad por más desgarradora que sea y sobre todo que ese perdón que pidan sea de corazón. Y nosotros lo vivimos, nosotros lo sentimos, nosotros lloramos. Pablo Catatumbo se tuvo que parar 2 veces, pedir parar para irse al baño porque no paraba, porque lloraba cada vez que oía las desgarradoras historias, sobre todo de los hijos, ese dolor de no haberlos conocido, de haber no estado ahí, de no tener, fue muy doloroso y ellos decían, no sabíamos el daño tan grande que habíamos hecho, que hacíamos, porque ellos vivían en otra realidad.
nosotros estamos caminando por el camino de la espiritualidad y eso nos permite entender al otro, sin justificarlo, sin excusarlo, pero sí ponernos y empezar a verlo como un interlocutor válido, para confrontar, para preguntar, para controvertir, pero también reconocer al otro como un interlocutor. Entonces, respeto, actitud y es eso. Y frente a cuál podría ser esa medida reparadora, era la otra pregunta, yo puedo decir que no hay justicia ni nada en esta tierra que logre reparar el daño que nos causaron. Nada me va a devolver a Juan Carlos, nada me va a devolver todo ese tiempo que perdí, nada me va a devolver lo que perdió Daniela, perdió Junior, sus hermanas, su mamá. Nada me va a cumplir el deseo de mi hija, que en todas las cartas de Niño Dios le pedía a Dios que le trajera a su papá para llevarlo de la mano al colegio. Ella solo pedía eso siempre. Ella decía, mis amiguitos no me creen, mamá, que tengo papá. Eso no me lo devuelve nada. Eso no me lo devuelven 50 años de cárcel a Catatumbo o el secretariado. Por eso no hay justicia en esta tierra que repare lo irreparable. Pero sí es importante aclarar que hay acciones y decisiones que ayudan a sanar, que ayudan a menguar el dolor, a amortizar el dolor y a permitirnos continuar nuestros proyectos de vida. Acciones como las que hemos dicho, básicamente las acciones en cabeza de los victimarios, verdad, reconocimiento de responsabilidad, garantías de no repetición, trabajos sociales. Nosotros tenemos una propuesta que la hemos pensado, la pensamos ayer, es en ese tema, nos pusimos de acuerdo y la vamos a repetir todos, porque es una propuesta de todas las familias, y es que en esas sanciones, primero que sean ejemplares, ¿no? Más que para nosotros, para la sociedad que está esperando, que todavía no ha entendido la acción reparadora de la verdad y el reconocimiento de daño, que está esperando una sanción en el marco de la justicia especial, pero la sanción más fuerte que ustedes puedan dar, que sea ejemplarizante. Y lo segundo es la construcción de un gran colegio en límites entre Pradera y Florida, como un homenaje a los 12 diputados, incluimos a Sigifredo, a los 12 diputados, un gran colegio donde ellos vayan a trabajar allá, dotado, donde los veamos con pala, trabajando y ayudando a construir ese gran colegio que tendrá el nombre de los diputados, pero también como un homenaje y para resarcir a esos dos municipios que fueron estigmatizados a nivel nacional. La gente de Pradera y Florida se sentía estigmatizada, iban a pedir trabajo a sus habitantes y les decían, no, porque ustedes son de Pradera y Florida y allá son guerrilleros, así les decían, al menos en el Valle del Cauca. Y creo que es el momento también de reparar a esas comunidades y creemos que ¿perdón? ¿Cómo? Unir el país. Y con esa buscamos que el país sienta que es un paso hacia la reconciliación y lograr unirlos. Yo creo que esas son acciones en cabeza de los victimarios que esperamos se den. Y si bien es cierto, la JEP no juzga, investiga al Estado, pues sí queremos decir que también se necesitan decisiones. No quiero ponerlos al mismo nivel. Acciones para los victimarios y decisiones del Estado que contribuyan a mejorar las condiciones de las víctimas del conflicto armado. Decisiones de verdad, como son en temas económicos, en generación de ingresos, en educación. Nuestros hijos podrían ir a universidades en el exterior si estuvieran sus padres, podrían tener otro tipo de vida. Entonces creo que el Estado en eso se ha quedado corto. Oportunidades laborales y oportunidades de educación son fundamentales. Si bien es cierto el tema económico, la plata como tal podría servir, creo que con una muy buena educación nuestros hijos pueden hacer muchísimas cosas. Y no solo ellos, los hijos de los demás secuestrados de este país, porque si no se dan estas acciones por parte del Estado, estas decisiones por parte del Estado, pues ahí
uno también queda sintiendo que queda faltando algo. Por ejemplo, el tema de la rehabilitación psicosocial. Eso está en cabeza del Estado, no de los victimarios, entonces, pero que sea algo en serio, que no sea como se viene dando, sino que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud, asuma su responsabilidad, como está en la Ley 1448, de tener una gran política de rehabilitación psicosocial, porque una víctima que no se recupere psicosocialmente es una víctima que difícilmente va a poder reconstruir su proyecto de vida. Muchas gracias, señora Fabiola Perdomo. En este momento, la procuradora delegada ante la JEP, la doctora Mónica Cifuentes, me pide la palabra. Muchas gracias, magistrada. Muchísimas gracias por su presencia, muchísimas gracias por su intervención. Asisto a estas diligencias como procuradora delegada en garantía de los derechos de las víctimas. Desde La Habana y en todos los debates, creo que las víctimas fueron el centro y solo en la medida en que avance el sistema daremos cuenta que así es. Quiero hacerles una pregunta en el entendido de que estamos en el componente de justicia del sistema. Y en el componente de justicia hay una obligación central que es la verdad y el reconocimiento de responsabilidad. Y esa verdad no es cualquier verdad, es una verdad exhaustiva y detallada. Quisiera preguntarles qué otro elemento en el marco de esa verdad que es exhaustiva y detallada tendrían ustedes que conocer para efectivamente reparar sus derechos. No me lo tienen que contestar ya, pero me parece que el conocimiento del detalle y la exhaustividad de esa verdad también es un elemento de restablecimiento de sus derechos. Y esta Procuraduría será garante para que eso se evidencie en las versiones que tendrán que dar los perpetradores de estas conductas. La verdad, creemos que la tienen dos personas en este momento, podría decir. Una es Santiago, que tiene el detalle de la planeación del secuestro, del operativo ese día del secuestro y de los 15 días siguientes que estuvo con ellos. Entonces, y alias El Grillo, que lo recibe, el 60 frente, lo recibe después de que se los entrega a Santiago y los tiene los 5 años. Él nos puede contar lo que está pidiendo Diana y que todos compartimos, y es que nos cuente qué pasó ese día a día, cómo era ese día y qué pasó también en ese día del desenlace, ¿no? Entonces, ¿qué pasaron durante esos 5 años? Entonces, Santiago y alias El Grillo, porque nuestro contacto ha sido con los comandantes del secretariado que tienen la responsabilidad en la cadena de mando, son los responsables, dieron las directrices, ellos solo ejecutaban, pero ellos al ejecutar tienen los detalles de todo lo que pasó. No sé si falta esos. Procuradora, usted siempre, pues todos han hecho énfasis de que solamente es con la guerrilla, pero nosotros sí quisiéramos saber por qué si había tantas propuestas, si estaba la comunidad internacional, si estaba todos, por qué el gobierno no decidió, por qué el gobierno no hizo el acuerdo humanitario, a qué intereses respondía el Estado o el gobierno para no hacerlo. Esa pregunta también la tenemos nosotros, sobre todo porque hay personas como Álvaro Leiva, por ejemplo, de los que todavía están con vida y nos ayudó. Álvaro Leiva tuvo una propuesta con coordenadas que la vimos, aquí van a llegar en esta zona, y de un momento a otro esa propuesta, después de que a él le habían dado vida libre para trabajarla, el presidente Uribe decidió no hacerla. Entonces yo sí quiero saber, y las familias queremos saber, por qué desde el gobierno no se llevó a cabo este acuerdo humanitario. Perdón, con todo esto se me olvidó no olvidar que a ellos los asesinan porque piensan que es un rescate. Entonces, sí me gustaría que se investigara y se aclare cómo eran esas operativos, porque tenemos entendido que habían habido varios momentos de rescate. Entonces es por ello que los asesinan, porque piensan que es un rescate.
Y a mí, sí, a mí personalmente, todavía, así las FARC lo hayan dicho, que los asesinaron y era un fuego cruzado, a mí todavía me queda ese sinsabor y sí me gustaría que se hicieran las investigaciones al respecto, ¿sí? Porque no sé no tengo evidencias y sí me gustaría antes de hacer de tener más elementos de valor para saber a ciencia cierta qué sucedió ese día. Muchas gracias. Continuaremos todo el día de hoy escuchando a las familias de los 11 diputados que murieron ese día. Ahora vamos a hacer una pausa de 20 minutos. Antes de hacerla, yo quería responder a ustedes, aunque haremos unos cierres al final. En un punto tiene razón que nosotros no estamos investigando al gobierno de turno, sin embargo la Comisión de la Verdad recibe todo este material también y hay preguntas sobre contextos históricos que son materia de la Comisión de la Verdad. Entonces quería hacer esa puntualidad, que nosotros estamos aquí juzgando a los comparecientes, que en el caso de ustedes pues es la antigua guerrilla de la FARC-EP. Quería llamar también porque estamos en el live streaming y nos están viendo en los medios de comunicación y las personas interesadas, insistir en el rechazo a la estigmatización y a los insultos en las redes sociales y que los colombianos manifiesten también este rechazo. Y a ustedes tres, y en el momento en que estamos en la diligencia, solo quería en este momento decirles que muchas gracias por permitirnos comprender mejor el peso de la ausencia y la fortaleza que se requiere en el día a día para vivirla, la forma como las familias se acompañaron las unas a las otras y la vida de las mujeres que se quedaron, esperaron y lucharon, no solamente haciendo marchas y tocando puertas, sino también en el día a día con sus hijos y saliendo adelante. Y en la medida en que avance el día, estoy segura que entenderemos cada vez mejor cómo fue esta vida en ausencia de sus seres queridos, y tomamos un receso de 20 minutos. Muchas gracias. ¿Qué tal si aprendemos a decir la verdad? ¿Y qué tal si escuchamos al otro y comenzamos a reconciliarnos? ¿Y qué tal si entendemos que todos tenemos derechos a pesar de haber cometido crímenes en el pasado? ¿Y qué tal si aprendemos a reparar los corazones y permitimos que las heridas sanen? ¿Qué tal si comprendemos que nuestra sociedad merece estar en paz y que ésta sea estable y duradera? Y por último, ¿qué tal si abrimos los ojos y nos damos cuenta de que ninguna paz se consigue sin una justicia restaurativa y transparente? JEP, en marcha. ¿Qué significa que la JEP esté en marcha? Significa que está en marcha una justicia preparada para exigir verdad y trabajar por la reconciliación y la restauración de las víctimas. Significa que está en marcha una justicia especial, capaz de entender el momento histórico que atraviesa el país. Significa que está en marcha una justicia nueva, que aprendió las lecciones del pasado. Pero ante todo, que la JEP esté en marcha significa que somos